Buenas. Bueno, básicamente hoy quería realizar una reflexión con vosotros. Es algo que a mí también me ayuda, ¿no?, a llegar a conclusiones, así mientras la voy exponiendo. ¿De qué os quiero hablar? Vale. Os quiero hablar de algo que llevo años pensándolo, que de momento pues parece ser que se está cumpliendo, ¿vale? Muy poco a poco, porque soy consciente de que... Siempre soy consciente de que es algo que irá sucediendo a largo plazo. Y es que en España creo que vamos a vivir un nuevo proceso de industrialización, ¿vale? Algo que a priori pues, puede parecer que no tiene importancia, pero que va a condicionar nuestras vidas en tanto en cuanto somos trabajadores y somos extremadamente sensibles a los cambios en el modelo productivo, ¿vale? Porque hemos nacido para trabajar y hemos nacido para ser una pieza dentro de ese modelo productivo, ¿no? No hablo de modo de producción, sino de modelo productivo, ¿vale? Son cuestiones diferentes, aunque puede parecer que se parezca, ¿no? Puede parecer que se parezca, soy gilipollas. Bueno, ¿por qué pienso esto? ¿Vale? Para llegar a esa conclusión, lo que tenemos que entender es que el capitalismo, el modo de producción capitalista, hasta nuestras fechas, ¿no?, sobre todo durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entra en una nueva fase, ¿vale? Podemos hablar de que en un inicio, entre el siglo XV y siglo XVIII, podemos hablar de que el capitalismo vive en una transición, ¿vale? Una transición entre el feudalismo y el propio capitalismo que se llama mercantilismo, ¿vale? Históricamente pues se conoce como mercantilismo. A posteriori de ese mercantilismo entramos, ¿no?, de lleno en el capitalismo, en su fase premonopolista. Y como digo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el capitalismo adquiere, ¿no?, una nueva fase que es la fase imperialista. En esta fase, mejor dicho, los empresarios no tienen suficiente con el marco nacional, ¿vale? O sea, tienen que abrirse, o tienen que desplazarse, o tienen que invertir más allá de las fronteras nacionales para seguir obteniendo una serie de ganancias con las cuales poder competir contra el resto de sus semejantes, contra el resto de los empresarios, ¿vale? Porque ellos viven en una competencia encarnizada. Para ello, pues como digo, tienen que ir a otros países, a adquirir materias primas, a explotar fuerza de trabajo ajena, ¿vale? O sea, quiero decir, ajena, claro, son empresarios, siempre explotan fuerza de trabajo ajena, ¿no? Pero de otros países, ¿no? Para lo que digo, ¿no? Para aumentar su tasa de ganancia. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla. Las sociedades capitalistas tienden a que la tasa de ganancia se vaya reduciendo conforme pasa el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en la composición orgánica de capital vemos que el capitalista invierte en capital constante y en capital variable. ¿Qué es el capital constante? En medios de producción, básicamente. Local, herramientas, máquinas, recursos energéticos, ¿vale? Y por otra parte, el capital variable sería los trabajadores, ¿vale? La fuerza de trabajo. De esos dos capitales que se invierten, solo uno produce más capital del que se le paga, ¿no? De lo que cuesta, ¿vale? Que es la fuerza de trabajo, son los trabajadores. Una máquina que vale 10.000 euros, por ejemplo, transferirá esos 10.000 euros que tiene como valor, ¿vale?, a las mercancías de manera gradual, hasta que esos 10.000 euros se consuman. Entonces, no es capaz de producir la máquina más de 10.000 euros. No es capaz. En todo caso, deberá recibir un mantenimiento, deberá ser reparada, o sea, se tendrá que ir cargando como el saldo, hasta que llegará un momento en el que ni siquiera funcionará, ¿no? Tendrán que adquirir una nueva máquina. Los trabajadores, sin embargo, como no nos pagan por lo que producimos, sino que nos pagan por nuestra capacidad de producir durante un tiempo, o sea, nos pagan pues por nuestras 40 horas semanales, independientemente de lo que produzcamos, somos capaces de producir más. ¿Por qué? Porque si nuestra jornada laboral, mejor dicho, en nuestra jornada laboral solo trabajásemos para cubrir nuestro salario, ¿vale?, no produciríamos más de lo que costamos como trabajadores. Pero es que la realidad es que tenemos que producir más para que nos contraten, ¿vale? Si tú produces menos de lo que cuestas, te vas.
llega un momento en el que el desarrollo de la sociedad, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de lo que se conocen como fuerzas productivas, genera que se invierta más en capital constante, en esos medios de producción, que los salarios, que en el capital variable, ¿no? Que en la fuerza de trabajo. Y esto hace que la tasa de ganancia descienda. ¿Por qué? Porque se invierte más en aquello que no produce valor que en aquello que sí produce valor. Entonces, debido a este fenómeno, los capitalistas tienen que irse fuera, ¿vale? A otros países, a otros territorios, mejor dicho, porque incluso pueden irse a lugares en los que no exista una nación como tal, un territorio como tal, etcétera, que es lo que pasó en su momento. ¿Para qué? Pues para aprovechar el pobre desarrollo de las fuerzas productivas para extraer más plusvalor, ¿no? Para invertir, o mejor dicho, para no invertir tanto en capital constante y recibir más del capital variable, ¿vale? Porque además pagarían menos salarios, ya que esa gente que vive en países subdesarrollados o territorios subdesarrollados cuentan con menos necesidades o con menos recursos, menos herramientas para conseguir unas condiciones laborales mejores, ¿no? Por lo tanto, se les paga menos salario y producen más. Bueno, explicado esto, durante X tiempo, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, lo que conocemos por Occidente, ¿vale? Eran los que tenían prácticamente el dominio del mundo, ¿vale? Por eso muchos recordaréis que España pues era, no sé si era la séptima o la octava potencia mundial, debido a que bueno, era un país fuertemente industrializado por ese proceso desarrollista del franquismo y tal, ¿no? Pues vimos como esa industria se escapó, se fue por todas partes. La que era pública se privatizó y la que ya era privada pues simplemente pues iba a esos países, ¿no? A Asia, bueno, países, a esos continentes de hecho enteros, ¿no? Se iban a Asia, se iban a África, se iban a Iberoamérica, en fin, por lo que digo, ¿no? Para una obtención de una tasa de ganancia mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento no estaban en disputa, no estaban discutidos ese hegemón. El único que lo podía discutir era la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética desaparece, ¿vale? Desaparece en 1991. Y de 1991 hasta prácticamente 2012, 2010, como digo, ese bloque estadounidense, ese bloque occidental, mejor dicho, no tenía contestación alguna por nadie. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, de nuevo, ahora sí que tiene rivales, ¿no? Ahora sí que tiene competidores que no solo aspiran a competir con ellos, no solo no hablamos a nivel aspiracional, sino que de facto les están quitando mercado, ¿vale? Esos países subdesarrollados que antes podían explotar las empresas occidentales, ahora están siendo explotados por empresas de fuera de Occidente, para que nos entendamos, ¿vale? Lo que se conoce como países emergentes, ¿no? El bloque, en concreto el bloque de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más, ¿no? Todos los que se han ido uniendo recientemente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si los empresarios occidentales se quedan sin ese mercado internacional, claro, pueden optar a dos cosas. Una, a que esa industria, esas empresas que han perdido en el mundo, ¿no? en esos continentes, simplemente se pierdan y la tasa de ganancia simplemente desaparezca, la pierden, o que se vean forzados a trasladar esas empresas, ¿vale? Se van a ver obligados a trasladarlas. ¿Para qué? Para no perderlo, ¿no? Para no pasar de una tasa de ganancia del 100%, por ponerlo, a 0%. Sino que a lo mejor del 100%, a lo mejor buscarán conseguir un 60%. Por ejemplo, ¿eh? Y claro, ¿dónde las transportan? Claro, de momento aún les queda mundo para repartirse, aún pueden ir llevándoselas a otros países, pero ¿qué pasará cuando ese bloque de países emergentes les vayan comiendo la tostada? Que se irán quedando sin países, que se irán quedando sin territorios a los que exportar esa producción, ¿no? Esa industria, esas empresas. Por lo tanto, no les quedará otra que volver a traerlas a Occidente, ¿vale? Claro. Para ello, si quieren que esas empresas sean rentables, tienen que
invertir menos en esos medios de producción y tienen que conseguir más de la fuerza de trabajo. O invertir lo mismo en medios de producción, pero conseguir más de la fuerza de trabajo. Una de las dos, ¿no? Claro, aquí en Occidente, los trabajadores, debido a nuestra historia, gozamos de unos derechos laborales y de incluso una cultura, unas tradiciones y una cosmovisión que les pone bastante difícil a los empresarios el hecho de conseguir una mayor tasa de ganancia con nuestro trabajo. Y lo que aquí viene mi teoría, mi elucubración, mi hipótesis, es que nos están vendiendo como mejora de calidad de vida una serie de retrocesos en nuestra calidad de vida, de retrocesos en cuanto a derechos laborales. Pero como lo venden como algo positivo, algo bueno, nosotros lo aceptamos simplemente. Me refiero a pues la subida nominal del salario, pese a que nos bajen el salario real, ¿vale? De esta manera, pues cobras menos haciendo el mismo trabajo, pero como te han subido la cifra imaginaria, pues tú piensas que vive mejor y no te quejas. Simplemente lo aceptas. Ostras, me han subido el salario 100 euros, sí, pero es que la vida cuesta ahora 300 euros más. Uy. Vale, ahí está el primer engaño. Luego, pues vemos, ¿no? Esta reducción de jornada laboral en la que aumentan aumentarán, ya lo iremos viendo, nuestra intensidad de trabajo. Trabajamos menos horas, pero a un ritmo mayor. Vale. Trabajamos de manera más intensa por un salario menor, salario real menor. Esto ya son condiciones laborales que nos perjudican, ¿no? Además, pues que si los periodos de prueba para rebajar los despidos, ¿vale? Porque si tú te pones un periodo de prueba de 6 meses, obviamente no estás reduciendo la temporalidad, que también es otra cosa que nos venden. No, es que ahora hay más contratos indefinidos y tal, ya, pero ¿cómo son los periodos de prueba? ¿Y cuánta gente está pasando los periodos de prueba? ¿Y cuántos de esos contratos están siendo realmente contratos a jornada completa y no jornada parcial? Ahí están, ¿no? Ya te digo, nos venden como algo positivo, cuestiones que nos hacen retroceder en cuanto a derechos laborales, ¿no? ¿Y para qué es esto? Por una parte, esto sirve para preparar a la fuerza de trabajo de aquí para condiciones insalubres. Poco a poco lo iremos viendo. También la edad de jubilación nos la están poniendo súper larga. ¿Por qué? Pues porque de esta manera nos pueden exprimir más. No es por nada más. No, es que es porque la pirámide poblacional y tal. No, me están exprimiendo más. Vale, o sea, esa es la realidad. De hecho, fijaos si importa poco lo de la pirámide poblacional, que es que dicen, no, es por las pensiones. Ya, pero si es que las pensiones las estoy privatizando. No me puedes decir que te importan las pensiones, que todo esto es por las pensiones. Si me la estás privatizando, si al final me la vas a quitar. O sea, como del sector público, ¿vale? Del Estado me la vas a quitar igualmente. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, esto por una parte, ¿no? Están intentando preparar, ¿no?, a la sociedad occidental para esas condiciones de trabajo insalubres. Que obviamente no todo el mundo va a moldarse, ¿no?, a este intento de cambio, ¿no?, de subjetivo, de psicológico, incluso de la fuerza de trabajo occidental, ¿no? Ese borrado de memoria, ese borrado de según qué tradiciones, etcétera. Porque incluso podemos hablar de más cuestiones, porque podemos hablar de que el derecho a huelga está totalmente vetado y que tú no puedes hacer una huelga solidaria, una huelga política, que incluso hay huelgas que son denunciadas por los empresarios porque se supone que son abusivas y de hecho son consideradas por los jueces abusivas y les toca pagar a los trabajadores multones de decenas de miles de euros, ¿vale? Entonces, como digo, no lo estamos notando, no lo estamos percibiendo, pero estamos viendo mermados, ¿no?, nuestros derechos laborales. Y están intentando, o esa es mi hipótesis, cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra psicología, nuestra cultura al respecto, ¿vale? Pero esto no sucede sin más, ¿vale? Esto no sucede así y ya está. Sino que por otra parte, mientras están intentando cambiarnos a nosotros, también están diciendo, bueno, si esto no funciona, vamos a obligarles que esto sea así. ¿Cómo?
mediante la fuerza de trabajo extranjera. Están trayendo de manera totalmente consciente fuerza de trabajo de continentes, ya no de países, de continentes infradesarrollados, para que las condiciones de vida de esa gente se puedan ajustar al nuevo empleo, ¿no? Nuevo empleo que básicamente es la industrialización. O sea, el retorno a la industrialización. Y cuando me refiero al retorno a la industrialización, me refiero a la industria, no una industria positiva para nosotros, no una industria que sea compatible con unos niveles de dignidad, etcétera. No, me refiero a industria del siglo XIX. ¿Vale? A ver, con un rostro más actual, que a lo mejor pueda, yo qué sé, respetar el medio ambiente más o incluso más apoyada en la tecnología actual, pero en esas condiciones laborales de trabajar un montón de horas por un salario mísero, sin apenas derechos, con unas condiciones de vida de los trabajadores paupérrima, ¿vale? De hecho, yo os invito a que investiguéis cómo vivían los trabajadores en el siglo XIX. Vamos, que es que cualquiera se llevaría la mano a la cabeza, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Esta importación de fuerza de trabajo de países infradesarrollados, ya que es una fuerza de trabajo que es más permisiva y que está más, o sea, tiene más potencial de amoldarse a esa nueva industria que la fuerza de trabajo nacional a la que hay que transformar poco a poco, ¿no? Y esto sirve de impulso porque es que, además, los trabajadores, como lo que hacemos es vender nuestra capacidad de trabajar, tanto intelectual como física, en el mercado, ¿vale? Estamos también compitiendo entre nosotros. Por lo tanto, si tú traes fuerza de trabajo que precisa, que requiere, que demanda menos requisitos, menos costes, tú estarás compitiendo a la baja con esta nueva fuerza de trabajo. Por lo tanto, tendrás que reducir, tendrás que pasar por el aro, ¿no? Tendrás que tolerar una serie de condiciones, ¿vale? Que antiguamente no hubieses aceptado bajo ningún concepto, ¿no? Pero ahora lo tienes que hacer porque si no, pues entre que esta nueva fuerza de trabajo acepta condiciones peores condiciones y que el paro es una realidad, ¿no? El desempleo es una realidad, de que tenemos prácticamente 3 millones de parados. Claro, tienes que amoldarte, ¿no? Porque pueden prescindir totalmente de ti. Entonces, al final, pues te motivan, te impulsan a esa adaptación para el nuevo trabajo que tiene que llegar, ¿no? Y bueno, pues mira, explicado de esta manera, sería tan sencillo como eso. Por eso pienso que aquí vamos a volver a vivir un proceso de industrialización, porque los empresarios están empujados a ello. Y ya está.